Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. 15 minutos para pensar todo lo que nos pasa en Vorterix.com. Muy buenas noches, querida gente. Bienvenidos a una nueva semana aquí en Vorterix para compartir, para reflexionar juntos. Después de Malditos Nerds estamos nosotros. Hay un cuento anónimo que se llama El árbol de las preocupaciones. Un cuento que me supo contar mi vieja hace años. Un rico comerciante contrata a un carpintero para restaurar una antigua casa colonial. Y como el comerciante era de esas personas a las que le gusta tener todo bajo control y le preocupaba que el trabajo no iba a quedar del todo bien, decide pasar un día en la casa o a la casa para ver cómo iban las obras, ¿no? Al final de la jornada se dio cuenta de que el carpintero había trabajado mucho, a pesar de que había sufrido algunos contratiempos. Y para completar el día de la mala suerte, el auto también se negó a funcionar, así que el empresario se ofreció a llevar el carpintero a su casa. El carpintero no habló durante todo el trayecto, estaba bastante enojado, preocupado por todos los contratiempos que había tenido a lo largo del día. Sin embargo, cuando llegó a la casa, invitó al empresario o al comerciante a conocer a su familia y a cenar. Pero antes de abrir la puerta, se detuvo, estoy hablando del carpintero, se detuvo en un pequeño árbol que tenía ahí cerquita de la casa, acarició sus ramas durante unos minutos. Cuando abrió la puerta y entró a la casa, era otro tipo. La transformación era radical, parecía un tipo feliz, que el día le había ido espectacular. Entonces la cena transcurrió entre risas, una animada conversación, y al terminar la velada, el carpintero acompañó al comerciante al auto. Y cuando pasaron por delante del árbol, el tipo le pregunta: ¿qué tiene de especial este árbol? Porque antes de entrar estabas enojadísimo, preocupado, y después de que lo acariciaste eras otro tipo. Entonces el carpintero le dice: este es el árbol de los problemas. Soy consciente de que no puedo evitar los contratiempos en el trabajo, pero no tengo por qué llevarme las preocupaciones a casa. Así que cuando llego, toco las ramas del árbol, dejo ahí las preocupaciones y los recojo a la mañana siguiente cuando regreso al trabajo. Lo interesante del caso es que cada mañana encuentro menos motivos para preocuparme de los que dejé el día antes. Esa noche el rico comerciante aprendió una de las lecciones más valiosas de la vida: soltar los problemas, soltar las angustias, dejarlas ir, que es lo que más nos cuesta hacer, me parece, en la vida, ¿no? León Tolstoy, novelista ruso, dice: todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Es como leer un libro. Si no pasamos de página, no avanzamos y nunca vamos hacia los capítulos que están más adelante. Entonces, si uno mira continuamente atrás y no es capaz de soltar el pasado, no podemos disfrutar el presente y mucho menos construir el futuro. Yo pienso y me convenzo cada vez más que aprender a soltar no significa olvidar. Puede ser la pérdida de una persona, una ruptura de pareja, algún error que hayamos cometido, una adicción, un recuerdo, una mudanza. Al paso del tiempo, lo que sea, hay que aceptarlo y que nuevas experiencias ocupen ese lugar para poder seguir adelante. Es como que todo queda latente, forman parte de nuestra historia, eso no lo podemos negar, pero a veces quedan ahí flotando en nuestra cabeza y están como dispuestas a reactivarse ante cualquier estímulo. Quedan vivos esos recuerdos y ahí es el problema, que no soltamos. Nunca podemos cortar. Somos dependientes de eso que vivimos. Y no solamente experiencias negativas, con las positivas pasa lo mismo. Hay situaciones alegres o tristes, pero no podemos aferrarnos a ellas y quedarnos allá, que nuestra jurisdicción esté en el pasado. Nada es permanente, decíamos la semana pasada, ¿no? Es como el agua del río, corre, sigue su curso, nunca la misma agua. Por eso de ahí la frase: nadie se baña 2 veces en el mismo río. No podemos forzar las cosas para que sean como nosotros queremos que sean. Todo tiene un fin que puede ser el principio de algo nuevo. Yo sé que, o no sé si sé, pero me convencí de a poco que disfrutar de lo bueno y aprender de lo malo, pero sin quedarnos atrapados en esa red, es el principio de la sabiduría. O sea, no tengas miedo al cambio ni a perder el control. Hay que abrir las manos, hay que dejar que fluya como el agua entre los dedos, porque como todo en la vida, se trata de encontrar el equilibrio, aprender a manejar el apego y el desapego, es soltar, no nos queda otra. Es como en la ruta, ¿viste? En una banquina
los apegos, los vínculos. En la otra banquina, el soltar. Y uno tiene que ir por el medio, tratando de no caer en ninguno de los dos costados, en ninguna de las dos banquinas y quedarse ahí. ¿Soltar duele? Sí, porque se va una parte de nosotros. Una vez me decía alguien, cuando uno enviuda, por lo menos los secretos tuyos están bajo tierra, pero cuando uno se divorcia, los secretos se las lleva a la otra persona y hay que soltar tus secretos. Eso es lo peor, soltar los secretos, lo que la otra persona sabe de vos. Pero hay una frase que dice, sentir dolor no es lo mismo que sufrir. Soltar significa desapegarse de alguien o algo que nos tenía anclados. Y a su vez significa aceptar que no podemos poseerlo. Y esto inevitablemente, señores, conlleva un sentimiento de pérdida. Mirá, cuentan que un turista americano, gringo, fue a la ciudad del Cairo, Egipto, con la finalidad de visitar un famoso sabio, un sensei. Entonces el turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito chiquitito, lleno de libros, y era un tipo que podía tener toda la tarasca que quisiera. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, una mesa y un banco. Tenía eso el sabio nada más. Entonces el turista llega y dice, perdón, pero ¿dónde están los muebles? Está medio con desconfianza, ¿viste? Un tipo que sabe tanto y tiene 3 cositas. Y el sabio dice, ¿y dónde están los suyos, sus muebles? Y el turista dice, los míos. Pero si yo estoy de paso acá. Y yo también, le dijo el sabio. Estamos de paso, ya sea que seas turista o que simplemente entiendas lo que es la verdadera vida. Estamos de paso. Entonces uno tiene que dejar los muebles atrás. Si nada nos llevamos de este mundo, no vamos a cargar con ella, no tiene sentido. Como decía el Principito, hay una parte del Principito que siempre me fascinó, porque me parece que tiene unas metáforas que uno no se cansa de descubrir a medida que uno lo lee con ojos nuevos, ¿no? Te amo, le dice el Principito, y la rosa responde, yo también te quiero. Y el Principito dice, no, no es lo mismo. Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Querer es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece. Querer es adueñarnos o desear algo para completarnos, porque en algún punto nos conocemos o nos reconocemos carentes. Querer es esperar, es apegarse a las cosas, a las personas, a partir de nuestras necesidades. Entonces, cuando no tenemos esa reciprocidad, después hay sufrimiento. En cambio, amar es permitir que sea feliz, aun cuando tu camino sea diferente al mío. Por eso el amor nunca será causa de sufrimiento. Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, no sufrió nunca por amor. Sufrió por querer, no por amar. Se sufre por apego, señores. Si realmente se ama, no se puede sufrir, porque nada se espera del otro. Uno cuando dice, yo sufrí por amor, no sufriste porque querías, no porque amabas. Y eso lo dice el Principito, nada menos. José Saramago, un escritor portugués, solía decir, hay momentos únicos en la vida que para que el cielo se abra es necesario que una puerta se cierre. Para empezar, hay que terminar. Eso es impresionante. Uno no puede empezar algo si no soltamos lo anterior. Jorge Bucay, en su libro Soltar, Dejar y Partir, cuenta algo así como que vas por la selva y llegas a un río y no hay manera de cruzarlo. Entonces construís un bote y lo cruzás. Y estás contento porque construiste tu bote que te permitió seguir. Pero pensás, capaz que más adelante hay otro río. Entonces, quizás me pueda evitar el trabajo de seguir construyendo otros botes. Entonces llevas el bote contigo. Y entonces intentás pasar por la selva cargando con el bote, pero es difícil, es complicado, abrirte paso entre la maleza, tropezás con cada rama, te llevas por delante cada liana. Es imposible, pero insistís, pero que a ver si me encuentro con un río allá adelante. No querés dejar ese bote que fue muy útil para vos. Y sin embargo, eso que un día te salvó y te dio la posibilidad de seguir, hoy capaz que es tu mayor impedimento. Eso, señores, es soltar. Dejar atrás aquello que hoy no me sirve, aquello que alguna vez me sirvió, pero que hoy no tiene sentido en este camino. Lo que dice la Biblia, lo que te sacó de la tierra, lo que te sacó de Egipto no te sirve para entrar a la tierra prometida. Y como dice Bucay, apostar a que si hay un nuevo río, vas a ser capaz de construir un nuevo bote. No te lleves el bote viejo. Una vez hablamos acá
de cuántas cosas pones en tu mochila y lo pesado que puede ser cargarla. Entonces, yo insisto mucho con esto de viajar ligero, ¿no? Porque nuestra vida es como un río. Viajamos llevado por la corriente y se trata de aprender en el trayecto a disfrutar de las aguas. Y cuando nos resistimos, nuestro cuerpo se tensa, nuestro alma se contrae, nos hacemos pesados, nos hundimos. Entonces uno tiene que aprender a navegar con confianza, en paz, con nuestra fe, con nuestra certeza, fluyendo en el proceso de la vida. Decía el escritor alemán Hermann Hesse, o Hess, no sé cómo se dirá, Hermann Hesse, yo lo voy a decir como a lo argento, cómo se escribe Hesse, que algunas personas piensan que aferrarse a las cosas las hace más fuertes, pero a veces se necesita más fuerza para soltar que para retener. Impresionante, ¿no? Hay una historia que dice que la gente visitaba a un hombre sabio y solo se quejaban de los mismos problemas una y otra vez. Esto lo habrán visto por ahí, porque es una historia que anduvo pululando en las redes. No es un meme, pero sí es muy viral. Entonces un día el sabio decide contarles un chiste, ¿no? Y todos se ríen a las carcajadas. No sé qué chiste le ha contado Jorge Corona. Che, un tipo le dice al otro... Y después de unos minutos les contó el mismo chiste. Y bueno, algunos ya, viste, no se rieron tanto. Sonrieron. Después les contó el mismo chiste otra vez, por tercera vez, por cuarta vez. Ya no se reía más nadie. Entonces uno le dice, pero perdóneme, pero ya lo contó el chiste. ¿Vieron? No se pueden reír del mismo chiste una y otra vez. Entonces, ¿por qué siempre lloran por el mismo problema? La preocupación no resuelve tus problemas, te hace perder el tiempo y la energía, hay que soltarla. Por eso estas historias a mí me fascinan porque son las que nos hacen que nos demos cuenta de lo sencillo que es soltar y a la vez lo difícil que es hacerlo a la práctica, ¿no? En un lugar de África los cazadores tienen una manera sencilla para atrapar a los monos. Van dejando en el camino rastros de maníes o frutas que le gustan mucho a los monos y este camino llega hasta un pequeño agujero en un árbol. Y ahí depositan el resto de los maníes y es donde más tarde atrapan el mono. Entonces el mono va siguiendo el rastro, pero de Verduzki, de verdad. El mono va siguiendo el rastro, recoge los maníes hasta que llega al pequeño hueco en el árbol, introduce la mano y cuando ve todos los maníes, llena todo el puño con los maníes que se encuentran dentro. Cuando intenta sacar la mano, no puede sacarla. Porque cerró el puño para llevarse los maníes con él. Entonces, cuando mantiene el puño firmemente cerrado, le resulta imposible sacar la mano por el agujero tan pequeño. Y lucha, y lucha, y lucha, y se desespera sin darse cuenta que para liberarse necesita abrir la mano, dejar ir. Pero ni loco va a agarrar un solo maní, se los tiene a todos. Y ahí, al no poder comprender que solo tiene que abrir la mano y soltar los maníes para ser libre, es apresado por los cazadores. ¿De verdad así se atrapan los monos? Para lo que dice que descendemos del mono, algo tenemos de eso, ¿eh? Si alguno dice que su abuelo era un mono, bueno, entonces creo que heredamos esto de los maníes. Y yo cuando escuché esta historia recordé las ocasiones en las cuales nos encontramos atrapados de la misma manera que el mono. Sujetamos con fuerza y nos aferramos a situaciones, a relaciones, a cosas, con los puños cerrados. Y eso va en prejuicio de nuestro bienestar. Esta historia llevada al ámbito de los seres humanos y nuestras relaciones te muestra cómo en ocasiones no nos damos cuenta de que nuestra liberación, nuestro bienestar solo depende de soltar, señores, de abrir la mano para dejar ir. En todo, en la política, en las artes, en la vida, en las relaciones, hay que dejar ir. O sea, desprendernos para dejar de sufrir y liberarnos de todo aquello que nos impide estar bien. Por eso, amigos, tenemos que aprender a soltar. No hay que ser como los monos. Hay que acariciar el árbol para dejar atrás los problemas todos los días. Dejar el bote y seguir adelante. Eso sí, nada de muebles. Livianito y amando, por sobre todas las cosas. No queriendo, como decía el Principito, amando. Es la manera de andar más libres. Y yo insisto mucho con esto de ser libres. Yo soy muy monotemático con esto de viajar liviano, porque conocí mucha gente que estaba aferrada a algo y después me tocó, por mi oficio, estar al lado de esas personas en la despedida final. He estado en muchos lechos de muerte, acompañando en ese último viaje a gente que se está despidiendo. Y siempre digo lo mismo, nadie muere ateo, si está consciente, nadie. El tipo que es más cerrado para la religión, para Dios, en el último minuto te dice, hace un rezo, hace una oración por mí, nadie muere ateo. Es mentira que dice, qué lindo, me voy y me van a comer los gusanos. Todo el mundo en ese último minuto te dice, no sé qué hay del otro lado, pero si hay algo, ora por mí.
Nadie muere ateo. No conocí mucha gente que se arrepiente de lo que hizo. Sí, muchos que se arrepienten de lo que no hicieron. Se da cuenta que la vida se les extinguió y que se tienen que despedir y no hicieron un montón de cosas. Y no estoy hablando de tirarse en paracaídas necesariamente o ir a la luna. Estoy hablando de acariciar el rostro de su esposa, de su esposo, haber estado más con sus hijos, con los nietos, reírse más. Cositas pequeñas, niñas, que ahí cobran un valor trascendente cuando se tienen que ir. Y tercero y fundamental, que es lo que más me sorprendió, es que se dieron cuenta que viajaron muy cargados, que no soltaron. Entonces algunos se dan cuenta que ese rencor no sirvió de nada, que ese odio es una maleta que cargaron porque sí, que salieron a correr una maratón con botas y tapado, que es una locura, es una estupidez. Se dan cuenta que pudieron haber viajado más liviano, como decía Borges, o por lo menos ese poema que se le atribuye a Borges, que dice: si volviera a vivir, viajaría más liviano, andarías descalzo hasta el invierno, comería más helado, tomaría más helado y comería menos habas. Bueno, hay un poema que dicen después que no es de Borges. De quien sea, creo que todos coincidimos en lo mismo. Tenemos que viajar liviano, aprender a soltar, no querer, hay que amar. Acariciar el árbol, como dije recién, dejar las preocupaciones y, señoras y señores, como decía el gran Tato Bores, ver muy papas fritas, good job. Damas y caballeros, esto es todo, casi todo por hoy. Gracias por hacerme compañía. Nos encontramos, por supuesto, mañana aquí en Vorterix. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Y mañana será otro día.